¿Qué pasa entonces ahora que la gente dijo no rotundo a las bases militares extranjeras? Bienvenido a Santiago Carranco, PhD en estudios internacionales, docente de relaciones internacionales. Importante topar este tema para, bueno, ver qué rumbo podría tomar el país respecto a cooperación internacional, cooperación en temas de seguridad. Bienvenido, doctor Santiago, gracias por acompañarnos y bueno, ¿cuál es su criterio sobre esto? Buenos días, Verónica. Buenos días, Andrés. Y también un saludo para todos quienes nos escuchan el día de hoy. Bueno, en efecto, yo creo que el tema de la cooperación en temas de seguridad, y no solamente seguridad, sino una serie de otras cuestiones, no es que se frena directamente con una respuesta en una consulta popular y todas las cuestiones. Vamos directamente al tema de las bases y el tema de la cooperación con la seguridad con Estados Unidos y también con otras potencias. Em, el Ecuador este año ha firmado una serie de acuerdos. A su vez, tiene otros acuerdos con Estados Unidos directamente sobre el accionar de sus fuerzas militares dentro del país. Voy a hacer referencia a a estos dos, se firmaron durante el gobierno de Guillermo Lazo. El primero, ¿qué permite? El primero permite tener fuerzas del orden estadounidense en ciertos sectores específicos del país haciendo operaciones en conjunto. Eso está vigente todavía. La otra permite tener buques estadounidenses entre la plataforma continental del Ecuador y Galápagos, justamente en esta parte de aguas internacionales, para controlar pescas ilegales, para controlar rutas de narcotráfico. Esto está vigente todavía. Existe otro tipo de cooperación en seguridad e inteligencia, lo cual sigue vigente. Por su parte, el tema que se ha tratado con Homeland Security es una cuestión de el Ecuador se convierte en un tercer país seguro. Esto quiere decir que nosotros vamos a recibir hasta 300 solicitantes de asilo al año. Y aquí es donde también se consolida esta idea que de una u otra manera la vocera en su momento del gobierno comentó que se podrían instalar bases de Homeland Security. Ahora bien, esto es muy interesante Es un porque término si además que, nosotros, bueno, llama la atención, ¿no? Porque no, los ecuatorianos no lo entendemos mucho esto de Homeland Security, ¿qué es seguridad civil, ¿a qué se refiere? a ver, Homeland Security, por así decirlo, sería el símil a lo que es nuestro Ministerio de Interior. No obstante, hay que entender que Estados Unidos, al ser una gran potencia, tiene la capacidad de inclusive sus amenazas internas las puede exteriorizar. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el problema interno, tanto para la seguridad pública, tanto para la salud de Estados Unidos, es el tema del fentanilo, es el tema de las drogas per se. Entonces, obviamente, estos problemas se exteriorizan y por eso vemos que, en este caso, la secretaria de Homeland Security actúa de una u otra manera visitando otros países, pero es porque Estados Unidos tiene toda esta capacidad per se y exterioriza también sus amenazas. Dentro de esto está el tema del terrorismo y todo ese tipo de cosas. Entonces, es eso. Y es muy importante entender que las bases militares tradicionales extranjeras vienen directamente del tema de lo militar, del tema de defensa. Entonces, lo que dijo no el Ecuador en este momento, y hay que tenerlo claro, es que nosotros no vamos a permitir que nuestro territorio nacional sea de una u otra manera, por así decirlo, cedido a una potencia extranjera para que ellos inserten una base militar aquí y tengan autonomía dentro de esas operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú haces uno de estos acuerdos en estas bases específicas, la jurisdicción del Ecuador en este territorio específico no funciona, sino se apela a las leyes directamente de la potencia en la cual se ponen estas bases. En otras palabras, el Ecuador no tendría, si hubiéramos votado que sí, el Ecuador no tendría nada que hacer en el territorio que nosotros cederíamos para la base. Pero por eso hablamos que este tema de las bases de Homeland Security serían algo sine qua non, porque la primera vez en toda la historia de la humanidad que se ha hablado de bases de Homeland Security fue a partir de ese comunicado de la vocera del gobierno en su momento que nos decía que vamos a tener bases de Homeland Security. Si nosotros hacemos una revisión empírica, no existe evidencia previa de esto en ninguna parte del mundo. A lo que se ha preguntado y se ha insistido, a ver, qué mismo que son estas cuestiones. Y cuando se habla de esto, se habla de que van a haber funcionarios específicos del Departamento de Homeland Security de Estados Unidos procesando una serie de cuestiones como temas migratorios, como temas de terrorismo, etcétera, etcétera, ¿correcto? Y si nosotros vemos ya empíricamente
¿dónde hay ejemplos de esto? No con el nombre bases de Homeland Security, sino del mecanismo de funcionamiento. Lo tenemos clarísimo. Está en El Salvador, está en Belice, por ejemplo. Bueno, en otros lugares también existe todo este tipo de cuestiones, pero se llaman centros de cooperación para la seguridad, que es bastante simple, o sea, también no lo compliquemos mucho. Ustedes han visto que, por ejemplo, hay varios consultores del Banco Mundial, del BID, de la cooperación alemana, en muchos ministerios en los cuales se les da una oficina y ahí están desarrollando un proyecto contra la erradicación de la violencia de género, por ejemplo, o contra la erradicación de la desnutrición infantil. Estos centros de cooperación son muy parecidos a este tema y se enmarcan dentro de una cooperación normal de un país a otro país. Tal vez llamarlos, y aquí hay dos hipótesis, las cuales yo también vengo y trato de resolverlas hace algún tiempo. La primera es que se trató de utilizar el término bases de Homeland Security como para tener un impacto rimbombante frente a la sociedad, pero al final son centros de cooperación para la seguridad como los vemos en otro lado. Y la otra es que en efecto acá tengamos un mecanismo sine qua non único en el mundo y que ahí sí va a ser muy interesante lo que pudiese venir y a ver cómo esto funciona. En todo caso, para un poco resumir, Santiago, lo que hemos conversado en esta parte del programa, no cambia en nada que diga la gente no a esta pregunta porque esto se planteaba sobre la base de algo que no existe. Entonces, a la final, la cooperación, las relaciones que tenemos con Estados Unidos sobre este tema quedan igual. Definitivamente, este año también, acompañado de esta cuestión de ser el tercer país, vino un convenio con el tema de seguridad de 20 millones, los cuales 7 van a ser en drones y los otros 13 van a ser de cooperación directa para la seguridad. En teoría, el próximo año esto se iba a exponenciar y se iba a acrecentar. Entonces, el tema de cooperación directa con Estados Unidos se mantiene, no tiene por qué no mantenerse. ¿Por qué razón también esto es importantísimo? Porque no existió ningún memorándum de entendimiento, no existió ninguna declaración oficial de Estados Unidos que tiene interés de poner una base en Ecuador, no existió. De parte del gobierno existía el interés y todo ese tipo de cuestiones, pero eso no depende de nosotros. Entonces, tal vez puede existir, y tal vez me estoy equivocando, este sentimiento de le fallamos a Estados Unidos y algo así, pero de ninguna manera, o sea, de ninguna manera el Ecuador tiene compromisos con Estados Unidos y de ninguna manera que el pueblo escoja el camino de la ruta a partir del mecanismo legal, el cual se tiene que ejercer la política pública, esto puede afectar las relaciones internacionales. Créanme, hay principios en las relaciones internacionales de respeto íntegro a la soberanía y respeto íntegro a las voluntades de los pueblos. Entonces, de ninguna manera, o sea, existe cero posibilidad que esto afecte nuestras relaciones internacionales con cualquier potencia. Y Santiago, antes de darle la palabra a mi compañero, quisiera conversar un poco más sobre las implicaciones de este acuerdo que se publicó por parte del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que publicó el pasado viernes, este acuerdo que tiene el Ecuador relativo a la transferencia de nacionales de terceros países, un documento que detalla los parámetros y alcances y que está acompañado de un intercambio de notas diplomáticas y en donde menciona que las partes buscan garantizar el traslado digno, seguro y oportuno desde Estados Unidos de nacionales de terceros países que presentes en Estados Unidos que puedan solicitar protección internacional contra el regreso a su país de origen o país de residencia habitual anterior. Se mencionaba que no son personas que tienen antecedentes criminales, por ejemplo. ¿Qué podríamos esperar de este acuerdo que se publicó recientemente y que, bueno, también genera dudas, genera una expectativa? Este acuerdo se lo vino fraguando desde la primera visita justamente de la secretaria de Homeland Security, de Kristen Nolan, y creo que en este momento ya se materializa. Se hicieron varios anuncios, se hizo mucha especulación, se acompañó el tema con varias reuniones estratégicas. Creo que también nuestros negociadores han hecho su buena parte para conseguir específicamente eso, que el Ecuador pueda recibir personas con algún cierto criterio o conexión de esta persona con el Ecuador. Segunda, que esta persona no tenga problemas graves de salud para que no signifique una carga a nuestro sistema de salud pública. Y tercero, también el tema importantísimo, no tener antecedentes penales, porque esto podría terminar siendo una carga. Ahora bien, esto es un tema que sí vamos a tener que, por así decirlo, acoplarnos como sociedad. ¿Por qué razón?
si bien es cierto y se ha comunicado desde el gobierno que inclusive no podríamos recibir, o sea, que el Ecuador va también a ver caso por caso y en el caso de que no queramos recibir, no lo recibimos. Pero sabemos que al final en la práctica, aquí sí puede haber cierto tipo de presiones, específicamente porque ya tenemos acuerdo firmado y por otra parte también estamos negociando el tema arancelario y por su parte sabemos que la dependencia vulnerable que nosotros tenemos frente al mercado estadounidense. O sea, no quisiera ahondar más en este tema, pero sabemos que tenemos una relación asimétrica. Teniendo en cuenta este panorama, sí puede haber como una especie de presión para recibir cierta cantidad de solicitantes de asilo. Y ahí es donde Ecuador, ¿qué tiene que hacer? En primer lugar, obviamente, lo que tiene que hacer es tomar dinero dentro de las arcas para generar programas específicos para que se acoplen en sí estas personas. Estas personas en teoría no se quedan en Ecuador para siempre, en teoría se quedan mientras su estatus migratorio se resuelva directamente en Estados Unidos. Algo que no queda claro, y esto también puede terminar siendo una complicación, es lo siguiente: ¿qué pasa si Estados Unidos no les acepta su estatuto de refugiado? En este caso, ¿qué puede hacer Ecuador? ¿Por qué? Porque primera cuestión, no son criminales, no es que simplemente cogemos y podemos votarlos. Tenemos en el acuerdo que no les podemos devolver a su país de origen. ¿Y por qué no les podemos devolver a su país de origen? Porque al final no es lo mismo un migrante económico. Yo el día de mañana viajo a Colombia para buscar nuevas oportunidades y de repente ahí excedo mi tema de la visa y Colombia me dice, vea señor, regreses a su país, no puede estar más acá, cumplido la ley. Pero otra cosa sería que yo venga de un país como Sudán, por ejemplo, y que en estos países mi familia haya sido eliminada, yo sea buscado por ciertas Repelido. milicias. Exacto, entonces le devuelvo a este país y yo estoy incumpliendo ahí sí un montón de pactos a nivel internacional. Entonces, en ese momento creo que nosotros tenemos que acoplarnos y entender que si bien es cierto, en teoría, nosotros simplemente vamos a ser un refugio temporal, por así decirlo, pero que van a haber casos específicos los cuales tal vez no van a ser temporales y que tal vez van a ser un problema. Y creo que la política pública tiene que estar lista para afrontar este tema para que después no se vuelva, claro, algo que ya afecte directamente a toda la sociedad. Ya lo que no se dice también es que estas personas que estarían aquí asiladas, de alguna manera también le costarían el Estado ecuatoriano, ¿no? Porque no hay fondos que se designen desde los Estados Unidos para mantener esas personas aquí en el país. En este momento sí, bueno, nosotros obviamente tenemos, entiendo también presupuesto específico para el tema de movilidad humana, para el tema de recepción de refugiados, de migrantes y todo ese tipo de cuestiones. Me imagino que ahí también los entes competentes tienen que ver cómo refinancian estas partes. Pero esto es importantísimo. Yo creo que en las siguientes rondas de negociación que nosotros tengamos con la cooperación de Estados Unidos, debemos tratar de buscar o sea, realmente los 20 millones que nos dieron para seguridad este año no compensarían para nada todas estas cuestiones que estamos haciendo, independientemente de que votamos no por la base y todas las cuestiones. Necesitaríamos rehacer, por ejemplo, o resarcir, por ejemplo, íntegramente todos los fondos que se perdieron en USAID para el tema de inmigración. Creo que eso sería muy importante para poder continuar con este programa y creo que esa debería ser nuestra postura de exigencia de negociación frente a lo que nosotros estamos otorgando. Estamos conversando con Santiago Carranco, PhD en Estudios Internacionales, docente de Relaciones Internacionales de algunos temas respecto a cómo queda la cooperación internacional frente a esta decisión de no permitir las bases militares en el país. Y estamos contra el tiempo, estimado Santiago, gracias por acompañarnos, pero más allá de las bases, más allá de la colaboración con Estados Unidos, ¿cómo queda la relación y la cooperación internacional con otros países? Sabemos que tenemos, por ejemplo, incidencia de la 'Ndrangheta, que es la mafia italiana, la mafia albanesa, que estuvo muy involucrada con el gobierno anterior. Es decir, ¿cómo podemos seguir colaborando tal vez con los vecinos, con otros países, con convenios internacionales para seguir la ruta del dinero? ¿Qué queda además de las bases y la cooperación americana? Todo el tema en nuestra situación internacional y nuestro sistema de cooperación queda intacto. O sea, realmente no cambia nada. No cambia nada. O sea, no es que, como vuelvo y repito, no le hemos fallado a ninguna Puesto, potencia, pero no hemos incumplido ningún tipo de acuerdo. Eh, ¿cómo va la ejecución? ¿Cómo va más o menos ahí
es un sistema robusto de cooperación que tenemos con Perfecto. otras. Ahí es donde va el tema específico. El gobierno en este momento también ha generado una serie de lazos, no solo con Estados Unidos. Sabemos también que el interés inclusive se ha mencionado en otros lugares, el interés del embajador italiano para poder cooperar justamente directamente con estos temas. Se ha mencionado inclusive que nos están dando apoyo técnico en la construcción de marcos legales para afrontar la mafia, porque de una u otra manera ya tienen el know-how, ya lo enfrentaron y todo ese tipo de cuestiones. También se habla de cooperación técnica en personas que puedan no solamente construir estas leyes, sino después generar los procedimientos para hacerlo. De hecho, esto entiendo que se mantiene completamente con el tema de Italia. Con China, por ejemplo, todo nuestro sistema del EQ911 es un sistema tanto en software como en hardware como en implementación chino, ¿correcto? Y esto obviamente se mantiene, hay que robustecerlo y todas las cuestiones. Con Estados Unidos los pactos se han mantenido, no se ha anunciado el próximo año acciones específicas, pero obviamente todas las rondas siempre van a estar abiertas para las solicitudes de cooperación. En acciones necesarias, Andrés, nosotros este año tuvimos la oportunidad de hacer los diálogos de política exterior, en donde reunimos a más de 70 personas, entre los mejores académicos del país, los representantes del Estado directamente, estuvieron las máximas autoridades de Cancillería, estuvieron también miembros de la sociedad civil, etcétera. Y ahí lo que nosotros hicimos fue construir una especie de vía de ruta de lo que se tendría que hacer en tres ejes: económico, en política exterior y en el tema de seguridad. Creo que en el tema de seguridad es muy, muy importante entender de dónde está saliendo, por ejemplo, el tema de la droga, ¿no es cierto? El tema de la droga y obviamente salen los puertos. Yo creo que algo y una acción que venimos hablando desde hace mucho tiempo y que se la tiene que hacer y en donde tiene que estar enfocado nuestras solicitudes de cooperación es directamente en los puertos. Y las intervenciones en puertos, ya sean inclusive concesionados o privados, creo que esto sí se lo puede hacer y creo que, por ejemplo, ahí es donde se tiene que generar un engranaje dentro de la Comisión de Relaciones Internacionales de Soberanía de la Asamblea para poder así legislar en pro a que se pueda hacer estas cuestiones. Yo creo que este es el punto básico donde se tiene que hacer las intervenciones ahora. Y la otra, obviamente, puede ser también el fortalecimiento de la UAFE. La UAFE también recibe mucha cooperación técnica directa del gobierno de Estados Unidos y de otros gobiernos. No obstante, uno de los grandes problemas específicos es la falta de capacidad de procesamiento de un montón de trabajo que tienen por la falta, obviamente, de personal. Creo que ahí es donde también se tiene que trabajar en capacitar todo este personal, porque el estar en este tema no es simplemente saber de cuestiones financieras, es saber de cuestiones financieras, de ecosistemas informales, política, sociología y un montón de cuestiones. Entonces, por eso también conseguir personas específicas para que procesen esto no es que el día de mañana abrimos un concurso y ya está. Creo que por ahí tienen que ir los temas. El primero, controlar justamente en dónde salen el tema de la droga, el patrullaje internacional en aguas internacionales para el tema de envío de lanchas y todo. Creo que esa, la cooperación con Estados Unidos está clara, lo quieren hacer y se lo puede hacer. Y también culminar con el engramaje de este tema de que Ecuador ya no sea un paraíso atractivo para el blanqueamiento de dineros ilícitos, porque bien o mal tenemos el dólar, esto es atractivo, pero si tenemos mecanismos robustos para impedirlo, pues hey, como justamente, y me robo las palabras que se utilizaron en la campaña, le vamos a hacer mucho más caro a la delincuencia operar en Ecuador. Y creo que estos son los mecanismos que bajo nuestra constitución, bajo nuestras leyes, lo podemos hacer. Muchas gracias, Santiago. Le agradecemos. Hay que robustecer los controles de la cadena de suministro de las drogas, todo el tema de exportación en los puertos y, por supuesto, evitar que se blanquee dinero y la ruta del dinero también. Muchas gracias, Santiago. Tenemos que salir a corte, pero le agradecemos mucho. No, Gracias, siempre un Santiago. placer. Igual les daremos llegar en estas semanas, ya estamos sacando nuestros boletines sobre estos temas, les daremos llegar y siempre un placer estar con ustedes. Un gran día.